expertos. Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, analista, experto constitucionalista, quien nos ha venido acompañando en varias jornadas con sus comentarios y puntos de vista en lo que ha sido esta campaña electoral en Ecuador, que culminó ayer con la elección de Guillermo Lasso. Ante todos sus comentarios sobre la jornada de ayer, doctor Ollarte. Buenos días, Gustavo, un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1. ¿Qué le pareció la jornada Bueno, lo de ayer? Creo que esto hace ver a los políticos ecuatorianos una cuestión que no estaba tan presente dentro de nuestra historia electoral, esta cuestión de las remontadas, de los volteos, ¿no? Claro, ya habíamos tenido dos experiencias de volteos, el caso de León Febres Cordero a Borja en el 84 y de Bucaram a Nebot en el 96, pero que las diferencias eran muy cortas, ¿no? 1%, 1,5%. Y la remontada más grande era la que se había producido en el 2006, precisamente de Rafael Correa a Álvaro Noboa, en algo que no llegaba al 6%. Póngale 6%, que para nosotros ya era mucho. O sea, uno decía, es increíble que te volteen un 6%. Ayer fue un 13%, pero sí hay que ver también la historia electoral iberoamericana, si no, no es el volteo más grande que se ha producido en Iberoamérica, si no, pregúntele en las elecciones pasadas a Keiko Fujimori, en que le voltean 20 puntos, le llevaba 20 puntos a Pedro Pablo Kuczynski, y Pedro Pablo Kuczynski termina ganando las elecciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, y también hay que tener cuidado con las cifras, es decir, las segundas vueltas electorales ciertamente implican una elección positiva, en tanto en cuanto, de modo general, la gente que votó por Lasso en la primera vuelta lo hizo en la segunda vuelta. Pero la gente que votó por Arauz en la primera vuelta también lo hizo en la segunda vuelta. Pero en mucho las elecciones de segunda vuelta son elecciones negativas, es decir, más allá de que la gente que votó en primera vuelta por estos candidatos lo hizo también en la segunda, hay un voto negativo en el sentido de que quienes votan en la segunda vuelta por estos candidatos lo hacen o bien porque más o menos responden a sus ideas, también hay el voto negativo y hay un fuerte voto negativo, es decir, no es que voto por Arauz, sino que voto en contra de Lasso, no es que voto por Lasso, sino es que voto en contra de Arauz. Y eso también es algo que se reflejó ayer. Y esa es una cuestión también que te va a dificultar en el gobierno. Te va a dificultar en el gobierno porque no tienes mayoría parlamentaria y porque los votos no son tuyos. Doctor Ollarte, muy buenos días. ¿Qué nos deja este alto porcentaje, además de la votación del voto nulo, que al parecer tuvo un incremento importante en esta segunda vuelta electoral, luego de la campaña del movimiento Pachacuti, con su cabeza Yacu Pérez Guartambel, que precisamente llamaban a votar por ninguno de los dos candidatos? A ver, los votos nulos en una segunda vuelta electoral siempre son mayores a los de una primera vuelta electoral, porque hay gente que votó por su candidato en la primera vuelta y no le parece bien ninguno de los dos. A algunos les da lo mismo, algunos dicen, bueno, entre el uno y el otro, ya que no está mi candidato, dejo el voto en blanco, me da lo mismo, y otros rechazan a los dos candidatos. Ahora, tomen en cuenta que en primera vuelta también hubo un voto nulo que tradicionalmente en Ecuador ronda el 10%, 11%. Y en la segunda vuelta electoral también el voto nulo suele crecer mucho también. Es decir, no es un voto nulo va a ganar una elección, pero suele rondar en una segunda vuelta electoral entre el 18 y el 20%. Así es que tener un voto nulo del 17% no implica el éxito de ninguna postura de haber dicho votemos nulo. A ver, tiene un candidato que gana la elección teniendo que conseguir, y que consiguió de hecho 35 puntos porcentuales más, es bastante, ¿no? O sea, lo que ha conseguido Lasso entre la primera y la segunda vuelta son 35 puntos porcentuales más, y esos tenían que haber salido de alguna parte, y una parte salió ciertamente la votación de Herbas anuncia su voto por Pachacuti. Entonces yo no creo que esto sea, que la votación nula sea la votación de Pachacuti. Pachacuti obtuvo en la primera vuelta, perdón, no Pachacuti,
sino el candidato Pérez Guartambel obtiene en la primera vuelta un 18% de la votación, habiendo ya mujeres votaron nulo. Tuvimos un poquito de problemas en la recepción de su audio, sin embargo le hemos entendido, doctor Ollarte. Yo quisiera preguntarle, viendo esas imágenes y escuchando la forma en que el Consejo Nacional Electoral anunció de que los resultados eran ya definitivos, de que las tendencias eran definitivas en la noche de ayer, y el discurso inicial también a las 7 de la mañana de Diana Atamaint. El CNE, con todo lo que ha sucedido en estas elecciones, tiene razones para festejar y hacerlo con la arenga "sí se pudo", que puede tener interpretaciones. Bueno, a ver, sí, dentro de lo que nosotros esperábamos, muy poco, los resultados se hayan transmitido con esa velocidad. Ciertamente, a mí me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente. Bueno, como el Consejo Electoral lo ha hecho tan mal desde el inicio, que haga una cosa de estas también, bueno, es digno de felicitarles, pues. O sea, a ver, es como el mal alumno ese que siempre le saca malas notas y de repente se pega un 10, pues entonces uno tiene que felicitarle. Entonces, vamos a felicitar al Consejo Electoral que ha hecho esto bien. Dentro de todo lo mal que hizo, malos debates, mal sistema de campaña, desconfianza en la población respecto de lo que hace el Consejo Electoral, pues bueno, esto lo ha hecho bien, y entonces felicitémosles, ¿no? Está bien que se den un poco de lija, ¿no? Está bien que se den un poco de lija, porque básicamente, claro, nosotros esperábamos otra cosa. Entonces, esto ha sido sorprendente. Para mí es sorprendente, y por lo tanto les felicito. Entonces ya, démosles las felicitaciones. Algo que debería ser normal es entonces digno de encomio para el actual Consejo Electoral. Un comentario también sobre ese acto de decencia que no lo hemos visto en más de una década en Ecuador. Arauz y Rafael Correa reconociendo su derrota, concediendo la victoria a Guillermo Lasso en la misma noche de las elecciones, y de hecho antes de la proclamación oficial de resultados. Bueno, sí, a ver, llamémosle también, porque los ecuatorianos estamos muy acostumbrados a la indecencia electoral, es cierto. Entonces, cualquier cosa de estas nos parece sorprendente, ¿no? O sea, nos parece sorprendente que el Consejo Electoral te saque los resultados como debe ser. Y también te parece sorprendente que el otro te diga, he perdido. Bueno, también has dicho que has perdido cuando llevas el 94% escrutado, y cuando ya es matemáticamente imposible remontar la ventaja. Bueno, pero claro, como vivimos en un país donde la política es tan indecente, eso parece una muestra de decencia. Recordemos que hubo ya comentarios anticipados de un posible fraude. Podían haberse mantenido en esa línea. Sí, pero ya es muy difícil. Es decir, en una segunda vuelta electoral, con una sola papeleta, donde las actas se van subiendo, porque eso hizo bien ahora el Consejo Electoral, ir subiendo paulatinamente las actas escaneadas, se podían ver, se podían revisar. Creo que por ambos lados, frente a la desconfianza que se tenía respecto al Consejo Electoral, hubo un alto control electoral, es decir, había mucha gente de las dos candidaturas revisando en las urnas que se esté realizando bien el conteo. Es difícil hacer un chanchullo, ¿no? Es difícil. De hecho, ayer no hubo apagones, no hubo ninguna cosa rara o extraña, más bien iban subiendo los votos, las actas con mucha velocidad. Entonces te quedaba muy poco margen para decir la tradicional, aquí hubo un fraude, ¿no? Porque claro, aquí no hubo un apagón. Aquí no es que la cosa se demoró, no es que fue como las elecciones del 2017, pues las elecciones del 2017, donde las actas iban subiendo con una extremada lentitud. Después tuvimos un exit poll, el uno que daba un resultado, el otro que daba otro resultado totalmente inverso. Viene el apagón y una hora después la votación estaba volteada. Eso no lo vio usted ahora. Ahora lo que usted vio es, comenzamos a ingresar actas,
se empezó a manifestar esa diferencia de más o menos, digámoslo así, términos redondos, 53-47, esa cosa no se movió, se seguían subiendo las actas, a veces se abría la brecha, a veces se reducía un poquito, pero no pasó nada extraño, o sea, que te dé ninguna posibilidad. Es más, tu propio exit poll, el exit poll de clima social de Santiago Nieto, te dice, hay empate técnico. Entonces, claro, ni siquiera Santiago Nieto se atrevió, pues, a decirte como lo hacía en el pasado, hemos ganado y hemos ganado con una ventaja brutal. Recuerde que Santiago Nieto, en los tiempos de Rafael Correa, cuando hacía estos exit poll, quedó muchas veces muy, muy mal parado, pues, o sea, ya no con cuestiones de puntitos, o sea, totalmente fuera del margen de error, porque un exit poll tiene un margen de error del 3%, eso es cierto, pero claro, equivocarte con, qué sé yo, 15 puntos, 14 puntos, eran cosas que acostumbró en algún momento Santiago Nieto. Entonces, que ni siquiera tu propio exit poll te diga de un modo complaciente, mira, estamos arriba y estamos arriba con mucho, sino que te dice, mira, tú llevas el 50,8 y el otro el 49,2, mejor no digamos nada. De hecho, estaba fuera del margen de error, estaba en un 1,6, pero no se atrevieron a dar el resultado porque, claro, había cierta conciencia de que la cosa no era así, no iba por ese lado, y claro, creo que se pudo haber aceptado el tema mucho antes. Ahora, en este tema de la entre comillas, decencia de aceptar el resultado, está en que el resultado prácticamente oficial estaba ya definidísimo, a eso de las 9:20 de la noche, con el 94% de las actas escrutadas, y con una diferencia de 5 puntos. Mejor haz esto, ¿no? Mejor di, he perdido y te deseo suerte. Ahora veamos que esa decencia aparente que se vio ayer se refleje al inicio de la legislatura el 14 de mayo. Es decir, veamos que a Lazo no se lo coman, porque eso es un riesgo que tenía Arauz, tal vez un poco menos, pero lo tenía, porque tener 48 legisladores de 137, bueno, es bastante, pero no llegas ni cercanamente a la mayoría requerida para aprobar leyes y otras cosas. O sea, tienes para vetar muchas cuestiones porque tienes más de un tercio. Pero respecto de Lazo, ciertamente la cosa es más difícil. Es decir, entre los tuyos y los socialcristianos no llegas a 20 y vamos a ver si no te comen los demás. Vamos a ver si entonces esa decencia de la cual se está hablando hoy día y que aparentemente con un discurso conciliador de Rafael Correa y de Arauz. Yo no sé si ese discurso conciliador lo hubiesen tenido en el triunfo, porque claro, hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Pues entonces, veamos que en Ecuador, ojalá que esta cosa no sea aparente, ¿sí? Que aprendamos a perder, que es normal en una democracia, la cosa es así, y que también sepamos ganar. Pues ganar en una democracia tampoco tiene nada extraordinario, pues alguien gana alguna vez. Entonces, esperemos que esto no sea yo gané y te piso, yo perdí y te hago una oposición brutal. Esperemos que no sea así. Esperemos que esta cosa que hemos visto ayer, y que yo lo miro no con esa confianza, tal vez porque soy más viejo y porque uno ha visto tantos años de esta cosa, que uno dice, bueno, esperemos que esto sea en serio, ¿no? Que no te hagamos la vida imposible. Veamos también que el comportamiento de Lazo sea un buen comportamiento. Con respecto al voto nulo, doctor Ollarte, cabe indicar que este se sitúa en 16,3%, faltando un poco más de un 1% de actas por ingresar. Y hay un mensaje, un comentario de un oyente que dice que hay un error en lo que usted asegura respecto a que el nulo aumenta siempre de primera a segunda vuelta. Cita datos: en 2017 pasó de 736,000 a 670,000. Es decir, disminuyó 66,000 votos. Ahora subió al momento de 1,013,000 a 1,716,000 hasta alcanzar el 100% de votos escrutados. Subirá algo más, es el comentario de nuestro oyente. Adicionalmente, con esto, doctor Ollarte, quisiera preguntarle a usted sobre la complejidad de la labor que les toca a Guillermo Lasso y también a Alfredo Borrero, el vicepresidente cuencano, quien tiene una misión vital, pues se comprometió conjuntamente con Guillermo Lasso a vacunar a todos los ecuatorianos, por supuesto aquellos que las estrategias de combate a la pandemia recomiendan, en un periodo de solo 100 días.
A ver, la primera cosa, yo solo no me refería a los exit polls cuando me refería al resultado 2017. O sea, me referí a cuando ocurre, porque habían dos exit polls totalmente variados. El uno le daba el triunfo a Lasso, que era el de ese datos, y el otro era el de la encuesta correísta, que le daba el triunfo a Lenín Moreno, con un resultado similar, es decir, eran resultados similares pero volteados. Yo me refería que antes del apagón, cuando se iban subiendo las votaciones, Lasso llevaba una ventaja no muy larga, pero llevaba una ventaja, viene el apagón y se voltean. Eso dio a hablar de fraude, que al final nunca se comprobó ningún fraude tampoco. Pues lo de ayer fue distinto, respecto al tema COVID, yo creo que es una cuestión fundamental. Y yo creo que es un tema fundamental, y esperemos que el doctor Borrero en esto nos traiga la buena experiencia chilena, la buena experiencia chilena en vacunación, no la buena experiencia chilena respecto del exceso de confianza de su población que les llevó a un nuevo confinamiento. Porque claro, la gente, la misma he visto acá en Ecuador, es decir, la gente, nuestros adultos mayores, nuestros ancianos se vacunan, tienen una vacuna y ya creen que están inmunes. No. Creo que hay que hacer una muy larga campaña, de decir que la inmunidad, entre comillas, no es una inmunidad absoluta y que además solo se logra 2 semanas después de la segunda vacuna. Es decir, no que la gente se te aloque como pasó en Chile, en que, claro, tenían la primera vacuna, tenían la segunda vacuna y vamos, pues, contagiando además, pues, porque una persona además que está vacunada y que tiene cierta inmunidad puede contagiar al resto que aún no está vacunado. Eso es lo que ocurrió en Chile. Pero tienen una muy buena experiencia respecto de vacunación. Es decir, es brutal lo que han hecho los chilenos. Ojo, han vacunado mucho con Sinovac. No es una cuestión, esta cuestión de ideológica. Y muchos médicos se han vacunado en Chile con Sinovac. Pero claro, en el caso de Lasso, creo yo que una de sus fuerzas de campaña es volver a reactivar el aparato productivo. Y no es posible, hay que decirlo así, no es posible reactivar el aparato productivo con esta pandemia en medio. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo fundamental que hay que hacer es detener esta cosa en Ecuador. Hay que vacunar masivamente, con todas las limitaciones que hay. No creo que Lasso ha generado una sobreexpectativa respecto de la vacunación como sí lo había hecho en su momento Arauz. Arauz había tratado de generar una sobreexpectativa de 4 millones de vacunas, cosas por el estilo. En el caso de Lasso, bueno, hay que ver de dónde sacamos. Es decir, Pfizer hay poco en el mundo. AstraZeneca sobra por la desconfianza. Sinovac está ahí. Veamos qué nos traen. Y hay que enseñar a la población, hay que enseñarnos a los ecuatorianos toda esta cosa de qué quiere decir de el tanto por ciento de eficacia. Es decir, sí, claro, no quiere decir que no te puedes contagiar. Lo que quiere decir es que cuando ya has tenido las 2 vacunas y has dejado pasar esas famosas 2 semanas, te puedes enfermar, te puede dar un horrendo trancazo, pero no vas a terminar en una UCI, que es lo importante de esto. Es decir, una cosa es caer con un trancazo y otra cosa es morirse por el virus. Espero que esa cosa quede clara. Si no quiere decir que la gente no se enferma, quiere decir que tienes una muy, casi absoluta posibilidades de salvar la vida. De eso se trata, de que la gente pueda reiniciar todas sus actividades productivas, lo cual no quiere decir que no te puedes contagiar. Es decir, por más de que te vacunes de la gripe, como solemos hacer, especialmente, yo no lo hago, pero varias personas lo hacen, no quiere decir que no te vas a gripar nunca. Es decir, no es que la vacuna contra la gripe impide que te resfríes o cosas por el estilo, pero te da cierta seguridad de que la enfermedad no evolucione tanto al momento incluso de llegar a la muerte, porque la gripe también mata, pues, o sea, eso también tenemos que tenerlo presente. Entonces, es una cosa importante de la vacunación. Está bien, tenemos además la ventaja de Guillermo Lasso, es que tiene un segundo mandatario con perdone la contradicción, con un altísimo bajo perfil, y este altísimo bajo perfil del vicepresidente electo Borrero es una cosa buena para nuestro sistema, en que tenemos vicepresidentes que se creen más que el presidente y que funcionan como el serrucho. Además lo ha dicho muy bien el vicepresidente electo Borrero. A él no le gusta el serrucho y no tiene ningún interés en aquello. No es tampoco una figura que tú digas, le hacemos la casita a Lasso y sube Borrero. Borrero no está para esa clase de cosas. A diferencia de lo que ocurría con Arauz, tenía un candidato vicepresidencial que le daba las 500 vueltas. Tal vez ahí fue el error del correísmo. Rabascal era más una figura presidencial que una figura vicepresidencial. Entonces, esperemos que
que la cosa salga bien es difícil y eso hay que explicarle a la gente. No es soplar y hacer botellas. No es que mañana llega Lazo el 24 de mayo y el 25 todo se ha solucionado. Creo que además Lazo en eso no ha generado ninguna sobreexpectativa, afortunadamente. Para finalizar, doctor Uriarte, sabemos que una elección presidencial afecta a todos los habitantes de un país, a todos los ecuatorianos, a unos positivamente, a otros negativamente. Quisiera que se refiera en esta salida final a dos personajes políticos que sufren efectos o positivos o negativos de esta elección, que colateralmente se ven afectadas por el resultado. Me refiero a Lenín Moreno, que se perfila con una retirada del poder con menos tensiones que la otra alternativa electoral le daba, y Jorge Yunda, que se encuentra en una compleja encrucijada. Ayer, Fernando Carrión, un profesional y ex colaborador de Yunda, concluía en una entrevista con este medio de comunicación, ya conociendo los resultados, que Yunda debería renunciar. A ver, sobre lo primero, es cierto. Vea, lo que voy a decir a la gente a veces le suena feo, pero es la realidad. En los países subdesarrollados, como el nuestro, la elección presidencial tiene mucha más importancia que en uno desarrollado. A ver, por ejemplo, usted ve la elección estadounidense, incluso con el fenómeno Trump, que era un fenómeno tan tropicalón, ¿no? Tan latino. Pero, a ver, con Trump o con Biden, los Estados Unidos siguen siendo los Estados Unidos, las instituciones estadounidenses siguen siendo las instituciones estadounidenses. Es decir, no se va a caer la Corte Suprema, no se va a caer el sistema, no, nada de eso. Tal vez la elección estadounidense nos afecta más a nosotros que a ellos. Pero claro, en un país, mientras más subdesarrollado es, más trascendencia tiene la elección presidencial, porque usted pega estos giros de 180 grados, no como decía algún candidato de 360 grados. Si das un giro de 360 grados, te quedas en el mismo punto, ¿no? Pero claro, no, es muy distinto que gane Lazo a que gane Arauz, no lo vamos a negar. Y eso es reflejo de nuestro subdesarrollo, a diferencia de lo que pasa en otras naciones iberoamericanas tal vez más maduras. Entonces, que en Chile, por ejemplo, que gane la izquierda o que gane la derecha, no cambia mucho las cosas. Hay cuestiones de detalle que pueden ser importantes, los detalles son importantes, pero no es que el país se va a otra parte, pues no es que pasamos del socialismo al libre mercado, a la economía dirigida o a la arréglate como tú puedas. Eso sí pasa en Ecuador. Y claro, con un expresidente Correa, que cuando ve el triunfo de Arauz en la primera vuelta, se lanza ese estúpido discurso que además asustó a mucha gente y que en eso también ha influido. Correa influyó mal en la elección de Arauz, y Arauz no se lo pudo sacar, y cuando se lo sacó no sabía si sacárselo o no sacárselo. Es una cosa horrenda lo que le pasó a Arauz, debo decir, y a su grupo de campaña. Pero es decir, nombrar medios de comunicación y que la pagarán, y que estos la pagarán. Entonces, claro, uno decía, pobre Lenín Moreno. Es decir, aquí en el Ecuador, si gana Arauz y Arauz responde como títere de Correa, aquí va a haber persecución política. Y cualquiera de los que hemos opinado, me incluyo también, cosas que no le gustan al señor Correa, tal vez nos hubiese caído también este chahuizcle, aunque algunos no tenemos susto de estas cosas, debo decirle. A mí me dicen que soy muy bocón, muy trompudo en esa cuestión, a veces la casa se asusta. Pero claro, yo creo que Lenín Moreno le queda mucho más tranquilo que haya ganado Lazo a que haya ganado Arauz. En una de esas uno dice, tal vez Lenín Moreno se hubiese inventado cualquier cosa. Uy, tengo alguna dolencia, me tengo que ir a no sé dónde, a Houston o a cualquier parte, a hacerme una dolencia y mejor de aquí no vuelvo porque me van a hacer pedazos. Puede ser que esa haya sido la idea, que ahora parece más tranquilo, aunque no hay que confiarse con la política ecuatoriana. No, cuidado. Verá que el día de mañana a don Lenín le puede salir el tema de INA Papers. El tema de INA Papers tiene que investigarse. ¿No? Una cosa no puede quedar ahí. Vamos en orden, pero también vamos investigando las cosas. No podemos echar tierrita, porque eso es fomentar la corrupción y la irregularidad. No estoy diciendo que Lenín Moreno tiene que ver con nada. Lo que estoy diciendo es que las cosas hay que investigarlas para que se vea. Y en cuanto al alcalde Yunda. En el tema, yo no estoy de acuerdo con renuncias o cosas por el estilo, porque, a ver, si queremos que los alcaldes sean elegidos con una muy alta votación, entonces hagamos segundas vueltas, pues reformemos la ley electoral. No hay que reformar la Constitución, esto. Se reforma la ley electoral y se establece, por ejemplo, en Bolivia ayer,
hubo elecciones de segunda vuelta para gobernadores departamentales, ¿ya? Entonces, hagamos también segundas vueltas para alcaldes y prefectos, porque si no vamos a andar llorando siempre. Las elecciones de alcalde y prefecto son elecciones de vuelta única. Pero ¿qué tan compleja ve la situación del alcalde de Quito con todo lo que ha pasado? Sí. No, a ver, eso hay que investigarlo, pero de ahí a pedir renuncias, a mí me suena eso a otra cosa, francamente. El tema de, yo voté por Solines, o sea, Solines sacó 4%, además es mi amigo, pero yo no puedo, porque yo he perdido la elección de alcalde, andar pidiendo renuncias y cosas por el estilo. Las irregularidades se investigan, y los funcionarios no pueden andar escudándose en la tal presunción de inocencia. Es cierto que los procesos se presumen inocentes, pero la ciudadanía le tiene que dar explicaciones, y muy buenas explicaciones respecto de qué ha pasado con tu hijito, estos chats, estas cosas raras. Tienes que explicar. Vea, ya no se trata de que aquí están diciendo cosas respecto de tal o cual gerente, de tal o cual empresa, en el cual uno dice, el responsable es el gerente, no o el secretario. En este caso te están involucrando a ti, entonces tienes que responder, francamente tienes que responder, pero yo no creo en esto de, vaya y renuncie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Renuncie y se acaba la cosa? No, porque eso de renunciar para echar tierra tampoco a mí me gusta. A ver, usted tiene que seguir en el cargo y tiene que responder ante la justicia y tiene que responder políticamente ante el Consejo. Entonces, esto de estar pidiendo renuncias a mí no me gusta. Gracias, doctor Ollarte, por habernos acompañado nuevamente. Han escuchado al abogado constitucionalista Rafael Ollarte desde la capital de la República. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es